Yo soy un Swami y mi nombre es Shankara Tilakaananda Saraswati y por el protocolo mi Gurudeva se llamó Swami Tilak Paramahansa. Y al igual que él, ser un Swami significa ser aquel que, queriendo conquistar la maestría de sus sentidos, puede también dar ejemplo a otros de cómo conseguir y tener ese mismo éxito, dado que los sentidos en nuestra tradición son las puertas que nos abren al mundo, pero también a veces pueden ser, por lo contrario, aquello que nos dificulta el acceso a nuestro mundo interno. Y por eso desde ese conocimiento y desde esa maestría intentamos establecer un vínculo de enseñanza y un vínculo de aprendizaje desde la tradición de los Vedas. Luego, un Swami es un monje maestro de la tradición védica. Porque la vida espiritual no se realiza en un mundo ajeno a este mundo. La vida espiritual se realiza donde el hombre vive. Vivir en una cueva es una circunstancia transitoria y la persona tiene, viviendo en su mente y esta en el cuerpo, tener que vivir en cualquier otro lugar, en cualquier circunstancia y en el momento más insospechado. Y si nuestra capacidad para poder vivir en nuestra meditación y en nuestra espiritualidad dependiera de un lugar, entonces el lugar sería el espiritual y no nosotros como seres humanos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los lugares ayudan para facilitarnos el aprendizaje porque nos abstraen de los problemas, de los conflictos, nos secuestran menos los sentidos, pero teniendo en cuenta que en este momento la globalización hace que todas partes, todo sea lo mismo. El hombre que se dedica a la vida espiritual, como por ejemplo pueden ser los monjes, tienen que ser capaces de poder llevar su espiritualidad en cualquier lugar y adiestrarse en cualquier sitio precisamente por eso. Un Swami, por ser, es un hombre, y un hombre que está viviendo la espiritualidad en su tiempo. Por lo cual, él hereda un legado muy arcaico, pero siempre renovado por las nuevas generaciones que reciben esta herencia de los tiempos más ancestrales, que provienen de los rishis, los que veían más allá de lo que los ojos físicos están viendo, que son los mismos ojos que los que hoy tenemos, aun cuando hubieran otras cosas externas diferentes, estaban viendo la vida. Y que cuando esos ojos se cierran para el mundo, pero se abre el tercer ojo, el ojo interno, entonces se ve la naturaleza espiritual que está subyaciendo en la vida material. Y ese legado es saber cómo se puede abrir esa visión interna para que nos permita ahora a nosotros, porque yo estoy aquí y mis antepasados estuvieron allá, pero mis descendientes estarán en este mismo mundo, pero en otro tiempo, pero necesitados de poder ver la misma espiritualidad en este mismo mundo material. Y la espiritualidad es la elevación hacia la excelencia humana primero, no el descarnar la naturaleza humana para quedar un alma más sublime, sino el conjuntar lo mejor de lo que siempre sabemos, porque lo sabemos desde todas las generaciones,
¿Qué es la virtud que nos hace mejor y nos permite convivir mejor nosotros, no solo con nosotros mismos o con los demás, sino con la propia vida y en lo que en la vida hay, con todo lo que en la misma vida hay? Y eso que le llamamos espiritualidad nos hace trascender. Y eso que nos hace trascender nos diviniza en el sentido de que nos hace poseedores de una cualidad que si no estamos en ello que se llama ser espiritual, y en eso que es hacerse espiritual, esa divinización no aparece en nosotros, no brota como no brota de una semilla un árbol. Y lo que podemos aportar es este mismo legado, este mismo conocimiento que es intemporal. No tiene nada que ver con el tiempo A, B o C, y es algo que se basa en principios muy sencillos. Sufrimos y hay que erradicar ese sufrimiento. Nos apegamos a nuestro propio cuerpo, pero el cuerpo pide abandonarnos en algún momento. Que necesitamos ser solidarios, porque no podemos subsistir solos nunca, pero no solo con los seres humanos entre sí, lo cual parece una utopía, pero esa utopía es necesaria que más personas a lo largo de los tiempos se sumen a esta idea, sino que necesitamos ser solidarios con la casa común, porque es de donde la vida nos viene y donde tenemos que tener la vida y nuestro crecimiento espiritual. Y ese mensaje se llama Dharma. La ventaja de tener una vida en red es que hay un acceso, allá donde se esté y se viva como se viva, a un mensaje de elevación. Y es que busquen en su internet, que busquen en su ciudad, alguien que esté viviendo en esa espiritualidad que es una revolución de la conciencia. Porque las personas que están sufriendo son todas, somos todos. Y sufrimos por la vida que nos hace sufrir. Porque la vida duele en el cambio que tiene. Nos hace sufrir las propias personas que nos rodean, porque su mentalidad es una mentalidad pequeña, basada en, de alguna forma, en potenciar el yo, soslayando el yo de los demás. Y nos hace sufrir nuestro propio yo, nuestra propia mentalidad, porque la cultura de ser que hemos recibido nos puede facultar para hacer cosas, ser ingenieros, ser médicos, ser esposos o esposas, pero no nos ha facultado para ser seres humanos, cómo vivir con el cuerpo y con la mente y cómo saber tocar y dejar de ser tocados en el corazón. Y eso es necesario que sea aprendido de alguna manera, porque si no se aprende con otros, no se puede dejar nunca de lado de sufrir si hay alguien que no te da una esperanza de que ese sufrimiento pueda ser erradicado. Y el mensaje para los que sufren es que hagan la revolución de la conciencia, que no piensen como todos piensan, basado en un sistema de consumo, donde ellos mismos son el consumo propio de aquellos que ellos creen que ganan y viven y se facultan para consumir. Que piensen en que la vida tiene una trascendencia y es ser no tanto más que otros, sino más que uno mismo. Y ese mensaje de la revolución de la conciencia empieza con la revolución de la cuchara. La revolución de la cuchara es aprender a cambiar los hábitos de comer
y empezar a cambiar los hábitos de sentir. Una revolución sin armas, con un cucharón. Todos los consejos políticos, sean religiosos o sean sociales, no dejan de ser publicitarios y promocionales, porque tal y como está constituida la organización humana, cualquier tipo de conferencia termina divorciada de la realidad de cada día. Yo prefiero pensar que cada sheikh islámico, rabí, judío, padre cristiano, lama tibetano y swami védico o hinduista van a trabajar con cada ser humano con dedicación y esperanza para poder enseñarles la bondad y la compasión, y que todos hicieran un guiño en el corazón para decir: la única forma de empezar a cambiar las cosas es cambiando un hombre. Porque si cambias un hombre, sabes que hay una progresión geométrica que va a aumentar el panorama de la vida. Si te quieres dedicar a la humanidad como tal, entonces terminas no dedicándote a nadie. Pero si te dedicas a uno, por el bien de la humanidad, salvas la humanidad en cuanto salvas un hombre. Igual que nos preocupamos en proteger las especies, porque se extinguen, lo que se está extinguiendo es el hombre bueno. Y el hombre bueno necesita conocer el cariño y el afecto, la confianza y una cultura de ser de parte de otro hombre bueno. Entonces yo pediría que nos dedicáramos más a iluminar a una persona que intentar propagar una espiritualidad de supermercado a miles y millones de personas, olvidándonos de que cada persona es un mundo y que el mundo está lleno de siempre de una y así hasta 1 millón de personas. Que realmente se hiciera la espiritualidad de hombre con hombre, no la espiritualidad en la política, ni política en la espiritualidad. No creo que los espiritualistas, los religiosos o los dirigentes religiosos deben de meterse en ningún liderazgo humano, porque eso tiene una ciénaga de poder, y el poder siempre termina obstaculizando la visión espiritual que necesita ser reposada, serena y sin duda ajena a estas cosas. El hombre en su necesidad de cada día es más importante de lo que pensamos cuando pensamos en la política. Los políticos cumplen su función, los religiosos no deben de hacer política, deben de hacer humanidad. A mí el mundo material me gustaría volver a renombrarlo como el mundo consumista. El mundo consumista es una anti-ideología que ha devorado todas las esperanzas de revolución en el ser humano, basándose en cualquier ideología, por utópica, que creyera que podía haber un cambio hacia lo mejor. Al fin y al cabo, la palabra revolución viene a invitarnos a hacer una acción en el futuro basándose en una cognición previa de que hubo algo que fue en el pasado mejor. El asunto del fracaso de las revoluciones se debe a desconocer si algo antes hubo realmente mejor, pero
en el sentimiento, en el alma humana, hay siempre un retrato invisible de que esto fue mejor, por eso puede ser mejor mañana. Pero el consumismo devoró, por ejemplo, al comunismo y al capitalismo, porque le dio al ser humano lo que al fin y al cabo cualquier ideología buscaba, cubrir sus necesidades, y las necesidades materiales. Me recuerdo una frase de Bertolt Brecht que decía, primero devorar y después la moral. Con lo cual venía a decir que sin duda alguna, con un estómago vacío no hay religión posible, pero eso sería comer, y podríamos decir primero comer y después moralizar. Pero el consumismo es devorador, no le basta suplir las necesidades básicas, sino que al consumismo lo que le ocurre es que crea necesidades que no son reales y somete al ser humano a una vida dependiente de esas continuas necesidades, donde incluso las cosas que se fabrican tienen obsolencia, luego por lo tanto se crean defectuosas para que duren muy poco tiempo. Y el hombre quiere seguir teniendo lo nuevo, el nuevo teléfono, el nuevo ordenador, sin el cual yo ya no puedo vivir. Antes no podía vivir sin comer, ahora no puedo vivir sin estar en una red social. Y todo eso, el consumismo, mata también la espiritualidad. Porque la espiritualidad es siempre lo que estaba curiosamente subyaciendo en cualquier ideología que el hombre tuviera, incluso la política. ¿Por qué? Pues porque era ir a lo mejor del ser humano. Por eso tenía hasta el comunismo un cierto olor y sabor religioso, porque al fin y al cabo unía a las personas hacia lo mejor, aun cuando fuera contra otros. También las religiones unen a la gente contra otros porque ellos buscan lo mejor y quieren que así se imponga. Pero el consumismo mata cualquier espiritualidad, deja exhausta el alma de las personas, esclaviza en la hipoteca no de una casa o por aquello que compras, sino la hipoteca de tu mejor tiempo vital, que es tu mejor tiempo emocional. No te deja tiempo para sentir, tiempo para pensar. 8 horas, 12 horas trabajando, ¿qué tiempo tienes para sentir en ti mismo algo o sentir a tu familia cuando llegas exhausto a tu casa después de 2 horas de viaje desde tu trabajo a donde tú vives? Esa forma de vida, que es el consumismo, es un gran diablo que no tiene rostro, no tiene piernas, no lo representa una bandera ni ningún símbolo, lo representa la codicia humana, y que ha creado un monstruo desde cada egoísmo, cada necesidad, donde ya ese monstruo solamente puede ser destruido por no aceptar el sistema. Y es la revolución de la conciencia que también antes hablábamos. Y es empezar a saber tocar la vida y las cosas sin que ellas te toquen, y saber decir un no a muchas cosas para que haya un sí en eco dentro de tu interior a ti mismo. Por eso es muy importante una actitud, curiosamente, de renunciación a la dependencia de la sociedad consumista. Y es donde mucho más es ahora importante agruparse las personas, en vivir en comunidades espirituales, porque el consumismo disgrega, necesita debilitarnos, rompe la familia, te obliga a cada miembro de familia a endeudarse y a emprestarse para ser cada vez más débil. Por eso, agruparse, juntar recursos, independizarse del sistema y aprender a vivir
en satisfacción interior, no tanto dependiendo de las cosas, y usar las cosas, pero no depender de ellas, no tener como la gente hace, por ejemplo, en las redes sociales, si no tengo 1000 amigos, no existo socialmente en la vida real, no tener vida virtual, porque la vida virtual es una gran ilusión. Todas esas grandes ilusiones que las crea el consumismo se destruyen con la vida en conciencia. Y por eso lo que hemos aprendido es que toda dependencia, si antes no lo decían los antiguos, cuando apenas teníamos cosas, creaba esclavitud, ahora que estamos llenos de cosas, sabemos que nos hemos perdido en las cosas y somos esclavos de cada una de esas cosas. La nueva era también es un producto de consumo, porque precisamente como todas las revoluciones necesitan ser neutralizadas en cuanto se vuelven objeto de consumo. Y así de esta manera este diablo del consumismo se infiltra en todas las cosas en cuanto normaliza o etiqueta una realidad espontánea del hombre, que es la de buscar saciar su sed de espíritu, que la ha tenido siempre. Luego, la necesidad de un maestro en esta época nueva, no tan nueva, llevamos tantos años ya, pero lo único nuevo son los hombres y las cosas que hay. En cada época hay una cosa. Gracias a Thomas Edison tenemos una bombilla incandescente a primeros del siglo XX. Antes teníamos luces de gas y antes a saber de qué. No pensemos en las nuevas eras. Pensemos en el hombre con la misma realidad, pero con nuevas cosas. Y como el hombre es el mismo, necesita lo mismo de siempre, aprender. Y un animal no puede ser un maestro del hombre. Un animal y puede inspirar las cosas que hace y el hombre transcribir eso que hace para tomar un ejemplo. Pero un hombre es un tipo de ser viviente que nace indefenso sin que la naturaleza sea su maestro. Un perro sabe ser perro. Todo es cuestión de que sobreviva. Y hay un programa interno que le enseña a ser perro. Un perro nunca va a maullar como un gato. Nunca ha nacido un perro que termina maullando. Pero un ser humano, si no se le educa, no se le cultiva, por eso se llama la palabra cultura, no se le cultiva, no aprende a ser humano. Se queda tan ineducado como una especie de animal desconcertado. Para que el hombre rinda lo que tiene que rendir, necesita el magisterio de otro que sabe cómo se hacen las cosas, cómo se cocina. Necesitas que alguien te enseñe. ¿Cómo se escribe? Que alguien te enseñe. ¿Cómo es el mundo? Que alguien te enseñe porque tú no lo estás viendo. ¿Cómo se medita? ¿Cómo te puedes conocer a ti mismo más allá de lo que el choque y la primera impresión de lo que la vida te da, te asusta y te hace creer que eso es la vida y tú eres esa respuesta? El maestro es algo natural, es en Dharma, como decimos. Es un principio de la ley de la existencia. Lo que para la naturaleza es para los demás seres, lo que hace que esa semilla sea un manzano, porque es una semilla de manzano, y no se equivoque, sea un peral. En nosotros necesitamos un hombre con conocimiento que nos transfiera ese conocimiento. Un maestro es la proyección de lo que nosotros seremos. Un maestro te educa para ser maestro. Luego, ser estudiante es un proceso de tránsito para ser conocedor de uno mismo. El maestro es imprescindible y Google, que es un maestro o gurú de 24 horas, no es un maestro porque es solo un archivo.
Él no te conoce, y al igual que si tú plantas una semilla pero no sabes cómo cuidarla para que crezca, el maestro es un conocimiento que te conoce a ti y a ti te lo aplica. Y un libro, Google o un amigo que te dice algo, no es un maestro, porque no te lo puede aplicar a ti, tus problemas y tus sufrimientos. Luego un maestro es conectarnos con nuestra herencia humana. Oh, Amritaji, muchísimas gracias para usted. Yo creo que es la primera vez en mi vida que me estoy yendo de viaje, que para mí es traumático, y estoy haciendo todo esto. Normalmente estoy en crisis.